Fría la noche, ¿no? Pero muy buenas noches. Y le vamos a hablar de algo que ocurrió esta mañana partiendo la vía pública. Miles de pasajeros que ocupan la línea 1 del metro se vieron bastante afectados. Es el segundo día que hay un problema en la línea de metro. Esta vez un retraso considerable en el sistema. Bueno, la razón, un problema de señalización de vías en la salida de los talleres de Neptuno y que atendiendo, textual, lo que dijo Metro, atendiendo nuestros protocolos de seguridad, según una declaración, produjo un retraso en la salida de los trenes, lo que afectó la operación normal entonces del servicio. Esta falla, como les decía, se suma a una de ayer, cuando los tótems de recarga de los VIP dejaron de operar en las 118 estaciones de metro y en 2.871 puntos o pequeños negocios donde se hace la recarga. Bueno, ante este mal comienzo de semana, esperan 2 investigaciones y una multa para la empresa Sonda, que es la que presta el soporte tecnológico, a cargo del sistema de recargas. No es el único tema que nos convoca esta noche, porque esta tarde la Comisión de Salud de la Cámara votaba la idea de legislar en general el proyecto de ley sobre la eutanasia. Sin embargo, Chile Vamos no dio la unanimidad para prorrogar la sesión por tratarse de otro tema. Se decidió votar la ley o discutir la ley de fármacos. Por lo tanto, por esta semana la votación no se realizó. La bancada de la UDI, en todo caso, ya fija sus argumentos para un debate que comienza o un debate que seguro va a dar mucho que hablar. Redactaron un documento donde plantean poner acentos, por ejemplo, en los cuidados paliativos y el acompañamiento a las personas que están en una situación compleja de salud. Bueno, de este tema y de otros de agenda valórica, por ejemplo, de lo que está hablándose ya sobre este aborto libre, del proyecto que se ha presentado, conversaremos hoy con el diputado de la UDI, Jaime Belolio. Vamos a la pregunta del día, ¿qué le parece? Va a aparecer en nuestra pantalla, ahí en vía pública, ¡pum! ¿Crees que se requiere una reforma estructural al sistema de notarios? Solo le quiero decir que vamos a tratar este tema probablemente en el programa de mañana, en otras entregas del canal 24 horas o en 24 horas central. Respecto de la respuesta de los notarios, ¿se acuerda usted del estudio que hizo la Fiscalía Nacional Económica haciendo una radiografía muy crítica al sistema de notarios y conservador de bienes raíces? Bueno, hay una respuesta de los notarios. Pero en todo caso, ¿qué le parece a usted que le toca ir a las notarías? ¿No lo pasa bien, no? No. ¿Uno se demora más de lo que quisiera? Sí. ¿A veces le cobran más de lo que está establecido en una tabla legal? También. ¿Cree que se requiere una reforma estructural al sistema de notarios? Sí, urgente. No, no es necesario. Ahí puede votar en nuestro fanpage de 24 horas. Hacemos una pausa rápida y volvemos a transitar en nuestra vía pública. El diputado Belolio a la vuelta, aquí en Vía Pública. Puede ser muy manido el término, se ha utilizado para cuantas cosas, pero bueno, se entiende a qué se refiere uno cuando habla de la agenda valórica. Valores son tantas cosas, pero son temas muy discutibles que muchas veces están arraigados en los principios, en la ideología, en los principios de, qué sé yo, de doctrinarios o de la fe de algunos. Referimos a temas que usted ya sabe cuáles son, porque están hoy día aborto, eutanasia. Bueno, está con nosotros el diputado Jaime Belolio, diputado UDI, miembro de la Comisión de Salud de la Cámara. Jaime, muy buenas noches, gracias por estar aquí. Buenas noches, pues gracias a ti. A mí me parece un poco reduccionista tratar esto como los temas valóricos. Como no, sin duda, porque claro, hablar de integración de los barrios, hablar de las listas de espera en salud, hablar de una serie de otras cosas son profundamente valóricas también. Exactamente, pero la etiqueta de valórico está para estos temas, sí. Por eso tuve que hacer la bajada, y esos son los temas que nos convocan hoy. Se votaba en la comisión, en general, esta ley por la eutanasia, ¿no es así? No se votó por razones más bien administrativas, digamos. Administrativas, sí. Que será la próxima semana, que se empieza a votar lo general, después lo particular. Así es, ¿no? Efectivamente. La próxima, hoy día no se votó porque hay una urgencia por parte del gobierno que hace rato que no se respetaba como tal, en el proyecto de ley de fármacos 2, que se llama, que implica varias cosas, pero entre otras como para bajar los precios de los medicamentos. Y estaba como al final de eso el poder votar eutanasia, pero no se pudo porque no se alcanzó con el tiempo, entonces va a ser la próxima semana, digamos. Y obviamente que requiere un debate profundo. Esto no es llegar y votar en 30 segundos, sino claro, no requiere. No son cosas técnicas necesariamente. O sea, tienen ciertas cosas técnicas en el proyecto. Pero no mismo. Necesariamente. Claro, pero obviamente uno quiere argumentar también cuando quiere votar un proyecto de esta magnitud, digamos, no es solamente sí o no.
Por supuesto. Ir como al fondo de lo que divide a las dos almas enfrentados a estos temas, por ejemplo, la eutanasia. Y tenía aquí sobre la mesa, uno de los que presentó este proyecto es el diputado de Frente Amplio, del Partido Liberal, Vlado Mirosevic, y tiene una cuña que probablemente, una declaración que probablemente tú difieres en el fundamento, que dice que la eutanasia es una asistencia para morir con dignidad. Eso es la eutanasia, a lo mejor técnicamente en su definición. Pero la ley que a ustedes como UDI les gustaría hacer, esta ley de eutanasia, fuera más allá o más amplia que solamente le ayudara a morir, ¿no? Mira, lo que pasa es que son varias cosas. El principal argumento que ha esgrimido el diputado Mirosevic tiene que ver con la autonomía de la voluntad. Es decir, que las personas pueden decidir cuándo le ponen fin a su vida. Y de hecho ahí tiene una confusión, porque la asistencia al morir no es eutanasia, es suicidio asistido, que es otra cosa. Hoy día en el mundo hay solo 5 países que tienen aprobada la eutanasia, y hay 5 estados de Estados Unidos que tienen aprobado el suicidio asistido. Y no existe más. ¿Y la diferencia cuál es? Porque parece sutil. Eutanasia es que me dejen a mí... Al revés. La eutanasia es que el médico te suministra una droga o un medicamento que te produce la muerte. Ya. En cambio, el suicidio asistido es decirte, tómate este cóctel que yo te preparo de manera que te cause la muerte. Perfecto. Es diferente. Entonces, llamémoslo así, es más suave. ¿Y este proyecto de ley puntual, cuál de estos dos? Este proyecto es de eutanasia activa, digamos. Es decir, de suministrarle una droga a una persona que le quita la vida. Y dice que es bajo ciertas 2 causales, que es ante una enfermedad letal, o sea, que está como en etapa avanzada, o que produzca padecimiento o dolores insufribles. Y que entonces esta es una forma de tratarlo. ¿Y quién determina que cruza el umbral de estas 2 causales como para que un médico, si existiera eutanasia, le administrara este medicamento para que muriera? Bueno, ahí vienen ya las deficiencias propias del proyecto. El proyecto dice que tiene que ser 2 médicos y otros testigos que digan que la persona, esa era realmente su voluntad, pero en otras partes del mundo, y obviamente el caso de Holanda es el que más tiempo lleva. Paradigmático. Claro, y partió el año 2012 en donde hubo 2.000 casos de muerte por eutanasia, hoy día ya van en 7.000. La razón por la cual parte de 2.000 y llega a 7.000 es porque se han ampliado las causales también. 7.000 por año, se entiende, 7.000 por año, sí. No es que la suma sea 7.000. No, 7.000 por año. Y ha aumentado a 7.000 porque se han aumentado las causales, así como también las edades. Y hoy día, de hecho, ya se aprobó a que hubiese eutanasia para menores de edad. Entonces, hay una cuestión que es bien dramática también, que es suponer que la única manera del buen morir significa una terapia cuya terapia es matar al paciente. Cuya finalidad es que muera el paciente. Entonces, yo creo que ahí hay que distinguir unas cosas porque a veces uno como que se confunde. La Ley de Derechos y Deberes en Chile ya establece que un paciente puede negarse a recibir un tratamiento. Es decir, si me dice, mira, Jaime, tenéis cáncer con metástasis y esta es tu quimioterapia, que te puede salvar la vida. Yo podría decir no. Uno conoce casos, de hecho, de personas que dicen, no quiero más, no quiero. Que ya. Y eso es parte de la Ley de Derechos y Deberes, es decir, el negarse a un tratamiento que te podría eventualmente salvar la vida. Y eso no se llama eutanasia. Segunda cosa, que a muchos de nosotros nos puede haber tocado que haya un familiar que esté conectado a un respirador artificial y tomar la decisión de desconectarlo. Eso tampoco es eutanasia. Eso tampoco es eutanasia. Eso es lo que mal se puede llamar una eutanasia pasiva. Ya, pero ¿este proyecto lo incorpora dentro de la eutanasia o no? No, este proyecto no. Te dice que a pesar de que, imagínate, yo tomo la decisión de desconectarlo, lo desconecto y la persona sigue viva. ¿Ya? Lo que dice este proyecto es que le suministro una droga para quitarle la vida. Ya. Es el paso siguiente. Entonces, ¿cuál es? Ahí está lo activo del proyecto. Exactamente, esa es la parte activa. ¿Cuál es el drama de esto? ¿Quiénes son las personas que más, parte de la evidencia que hay, que las personas que más recurren finalmente a la eutanasia? Son aquellos que tienen menos redes, son aquellos que tienen menos medios para sostener su enfermedad, son aquellos que son más vulnerables. Por ejemplo, aquellos que tienen, me imagino, menos medios para tratamientos psicológicos, por ejemplo. Por ejemplo, entonces, de ayuda, asistencia. ¿Y qué es lo que se ha logrado en otras partes del mundo? Cuando se discute sobre la eutanasia, se discute sobre los cuidados paliativos. ¿Qué significa esto? Que frente a cualquier enfermedad que te produzca cierto dolor, dolor crónico, dolor insufrible, tú puedas tener un acompañamiento humano, pero también de medicamentos que no te hagan padecer, porque nadie tiene que padecer lo insufrible. Pero eso no es eutanasia. Eso no es eutanasia, eso eso es una buena práctica médica. Hasta ahí llegarían ustedes, ese es un poco los principios. O sea, sí, a mí me parece que, y la evidencia te muestra que con un buen cuidados paliativos, un 98% de los casos queda resuelto. Y solo un 2%, aún con muy buenos cuidados paliativos, siguen con el mismo dolor. Entonces, y ahí empiezan otras cosas que son súper difíciles de subsanar. Por ejemplo, en Holanda existe una comisión revisora ex post. ¿Por qué es importante? Porque a la medida que va aumentando la cantidad de personas que se hacen cargo de la eutanasia,
o que la toman como tal, podría ocurrir el siguiente caso. Un hospital en que tiene lista de espera para entrar a una cama UCI, en que llega un paciente y le dice, mira, tiene cáncer, ofrezcámosle la eutanasia porque después viene otro que es más joven y entonces es bien terrible, es bien macabro. Wow. Entonces se contemplan todas las condiciones por las cuales alguien puede realmente solicitarlo. ¿Y cuáles son esas? Que fue libre, que fue informado y que no fue coaccionado y que también estaban sus condiciones mentales para hacerlo. Entonces, en otras partes del mundo, como en Holanda, te piden que haya sido una manifestación reiterada. No solamente cuando te dijeron tienes una enfermedad que es terminal, o cuando ya estás sufriendo o padeciendo un dolor insufrible, porque en ese minuto... Tiene que ser desde antes, claro, una voluntad que si a mí me pasa tal o cual cosa, yo quiero la eutanasia. Y después, cuando tengo el problema, reafirmar es un poco como... Voy a hacer la comparación con los donantes. Yo voy a ser donante. Es como un testamento en el fondo. Bueno, este proyecto trata en la parte de los testamentos porque existe la voluntad anticipada, que se llama. Ya. Que uno podría suponer que está hecho mucho más en frío y por tanto que es bien válido. Ahora, también el proyecto del diputado Mirosevic trata no del testamento, es decir, ya en padeciendo estos problemas. Sin embargo, no trata bien, a mi entender, porque no queda claro que realmente sea libre en esa decisión. Entonces, lo que hay en otras partes del mundo es una comisión médica que puede evaluar ex ante y también ex post. Y en Holanda son brutales. En caso de que no se cumplieran todas las condiciones, lo que hace esa comisión es llevar esos antecedentes al Ministerio Público de allá y acusar al doctor de homicidio. Wow. Entonces, este proyecto no tiene eso, no tiene cuidado paliativo, no tiene objeción de conciencia, tiene confusiones importantes porque despenaliza la eutanasia, o sea, que el médico le suministre algo que le causa la muerte, y también el suicidio asistido, a pesar de que no hay ningún artículo que hable de suicidio asistido. Y ustedes, me refiero a ustedes, esta bancada UDI que planeó, que presentó, que preparó más bien este informe, sí, para dar a conocer sus fundamentos, sí, claro, para preámbulo de la discusión. ¿Ustedes se ponen en algún escenario o de suicidio asistido o de eutanasia? O sea, mira, primero, nadie podría llegar a prohibir el suicidio. Y ahí déjame ponerte un ejemplo, porque si uno ve, cualquiera de nosotros ve a una persona que va a cometer suicidio... Distinto que esté en la ley. Por supuesto, pero si uno ve a cualquier persona que va a cometer suicidio, ¿qué es lo que hace? Obviamente es tratar de evitarlo. ¿Debiera el Estado poner parte de sí para evitarlo? Es decir, ser activamente contrario a que una persona se suicide? Y la respuesta es sí. De hecho, lo hace y podrían llegar los bomberos, los carabineros y otros tantos más. Nadie alega. Efectivamente. Claro. Más aún, algunos lo hacen por la fuerza. Si alguien se sube arriba a una torre y tú lo quieres impedir... Hemos visto que la fuerza... Por supuesto que sí. La fuerza pública llega y los trata de sujetar. Claro. ¿Significa eso que el Estado tiene que hacer absolutamente todo lo que esté a su alcance con tal de salvar esa vida? Y la respuesta es no, porque lo contrario, lo que ocurriría es que tendríamos que tener, no sé, una cámara dentro de cada una de las casas de las personas con tal de evitar que eventualmente se pudieran suicidar. Entonces, en el caso de una enfermedad terminal o insufrible, el Estado primero tiene que hacer todo aquello que está a su alcance. Y hoy día no está. Existen cuidados paliativos para el cáncer, o sea, existe declarativamente la Ley de Derechos y Deberes, pero solamente están garantizados en el GES para los cánceres. Pero el resto de las enfermedades, que son muchísimas, que también son muy dolorosas, no lo tienen. Entonces, primero yo creo que si vamos a avanzar en la discusión de esa eutanasia o ese suicidio asistido, en esos 2% de casos que han dicho algunos expertos, primero avancemos en esa otra. O sea, lo que les parece a ustedes es que hay una falencia, o al menos no está equiparada las distintas etapas, efectivamente, de un padecimiento terminal, si se puede llamar de una manera. Y quizás también ¿Por qué se produce eso cuando Mirosevic, que me imagino que se ha preparado para presentar este proyecto, cuando ustedes se lo plantean? ¿Qué dicen ellos? ¿Qué es lo que argumentan? No, él dice que efectivamente ese es un buen argumento que podría incorporarse en el desarrollo del proyecto. Pero no es excluyente al otro necesariamente para ellos. Eventualmente no. O sea, tú podrías hacerlo. Lo que pasa es que para mí es lo que yo quisiera avanzar. Para mí no creo que la eutanasia sea la solución a ninguna cosa. Porque si es para evitar los dolores insufribles, bueno, primero veamos cuál es la evidencia en Chile sobre estos cuidados paliativos que hasta el momento no tenemos y que sí pueden ser, y en mi opinión deben ser garantizados por el Estado a través del GES u otras FIA, que hoy día están para los cánceres, pero no para otras fórmulas. Ya, pero aquí de lo excluyente, ustedes dicen, falta en la primera etapa, en lo paliativo, sí, en las compañías, falta meterle más enjundia, más pensé, que más argumento, más evidencia. Y Mirosevic, por poner un nombre y apellido, son más personas, sí, sí, dice, ok, pongámosle aquí, pero no por eso no entremos, no son excluyentes, que esto hay que también votarlo. Claro, cuando lleguen a esa etapa, la otra hay acuerdo, hay que mejorarlo. Pero esta etapa final, ¿ustedes se ponen en algún escenario donde dijeran, mira, sí, sería
aceptable que un médico asistiera o administrara un fármaco para la muerte. Lo que pasa es que si tú me dijeras, mira, ya tenemos los mejores cuidados paliativos, tenemos esta comisión ex ante y ex post. Mejor escenario. Y tenemos resuelto si la persona lo tomó de manera decidida, libre, y tú me dijeras, y además, si en el resto del mundo, como ha pasado, que es un 2% caso, y te digo, ¿sabes qué más puede ser? Sí, po. Ya, o sea, están abiertos a discutirlo. No, eso soy yo. Sí. Pero el argumento que han ocupado es que esto es por la autonomía de la libertad de la persona. Entonces, de la voluntad, la autonomía de la voluntad. Pero la pregunta al tiro es, bueno, ¿por qué la autonomía de la voluntad está limitada en 2 causales? ¿Y por qué vamos a creer de nuevo el cuento de que esto eran solamente en 2 causales, así como fue el aborto, y pasaron 5 minutos y ya estamos sin causales? Ese es el problema que ellos tratan de argumentar, pero en verdad, ¿esto es qué? ¿Es realmente la preocupación por los pacientes que padecen? Entonces, ¿por qué no hicieron algo de cuidado paliativo? Ese es el punto. Entonces, y nos vamos a pasar al otro tema, en el tiempo que nos queda. ¿Te parece entonces que esto es una estrategia para una eutanasia más abierta, más amplia, fuera de los causales? Sin lugar a duda, y además esto en lo cual hay poca evidencia en el mundo, y la que hay es que hay una pendiente resbaladiza total. O sea, por eso te ponía el caso de los Países Bajos, porque no solamente Holanda. El Países Bajos que parten con 2.000 y terminan con 7.000 en poco tiempo, tanto así que los mismos legisladores que estaban a favor dijeron, oye, ¿sabes qué? Paremos un poco la cuestión. Porque, ¿qué significa además? Las palabras son muy relevantes en esto. Una persona que tenga una enfermedad terminal, ¿qué significa eso? Todos somos terminales. ¿Quién lo determina? ¿Pero qué significa una enfermedad terminal? ¿Cuánto le queda al término? Exactamente, es inmediatamente terminal. Entonces, en el caso de los niños, que también hay eutanasia, es porque tiene una leucemia. Y si tiene una leucemia y tiene mal pronóstico o buen pronóstico, ¿significa que el tratamiento es terminar la vida? ¿Es una alternativa adicional? A mí me parece que eso, claro, es incómodo discutirlo, pero es necesario cuando uno está legislando sobre estas materias. Entonces, yo ahora te diría, yo no aprobaría y voy a votar en contra de la eutanasia, y sí voy a empujar que existan estos cuidados paliativos. Si se aprueba la ley y sigue, entonces voy a pelear además porque existe objeción de conciencia, que existe esta comisión revisora, etcétera. O sea, quiero que quede lo más restringido. Me recuerdas porque me las mencionaste, pero las 2 causales que... Enfermedad terminal y dolores o padecimientos insoportables que sean. Perfecto. Mencionaste al pasar que lo de las causales para ir después al fondo. Sí. Tú que lo mencionaste respecto del temor que tienes a que ocurra esto en eutanasia. En la otra ley que ya está aprobada, aborto en 3 causales, ¿tú crees que fue una estrategia de quienes lo apoyaron, o al menos algunos de ellos, para después meter muy rápidamente el aborto libre, o se fue dando naturalmente? No, yo creo que era parte de la estrategia completamente. De hecho, Era una carta gante. De todas maneras, Sí. los argumentos de quienes votaron a favor de las 3 causales, no en el 100%, pero en el 95% no eran por las 3 causales. Eran por un aborto sin restricciones. Entonces, claro, era un debate en el cual nos emplazaban diciendo, oye, si son solamente en estos 3 casos, pero sus argumentos de fondo nunca se ponían en la restricción de 3 casos. Me acuerdo de 3 o 4 parlamentarios que hablaron sobre las 3 causales específicas. Los demás, algunos repetían la frase de Carlos Peña y cosas así, ya. Pero los argumentos como tales... ¿Cuál frase de Carlos Peña? No, de que el Estado no podía exigirle a una persona algo como sobrenatural, digamos. Pero era otra expresión que no me acuerdo exactamente cuál era. Entonces era demasiado evidente que la habían sacado de ahí, digamos. ¿El ejemplo de la persona que estaba conectada a otra? ¿Ese? No, que ponía ocupó una palabra específica a Carlos Peña para referirse a este hecho de que el Estado le estaría exigiendo algo como sobrehumano, digamos. Sí, claro. Nadie está obligado a ser héroe, por así exactamente. decirlo. Y bueno, entonces, pero el resto no ocupaban esa expresión. Ya, pero ahí lo que estás planteando es casi un acto deshonesto de enmascarar un proyecto más de largo plazo sin decirlo, planteando un poquito un caballo de Troya. Pero es que yo creo que es así. ¿Tú crees que fue así? O sea, no hay, y no me cabe duda. Y por lo mismo es que en búsqueda también de causas, porque aquí hay una cuestión más política que podríamos darnos más vuelta, pero la ex nueva mayoría, que ya es raro llamarla así, porque si es una ex coalición, ¿qué cosa es? Ya, pero ellos no tienen causa particular, sino que toman otras causas. Y el Frente Amplio ha sabido agrupar más bien algunas causas. Y todos tienen algunas que agarran de otros países, entonces dicen, bueno, esta es una. Tomémonos la de ella que les permite unirse en contra del otro sector. Entonces, claro, para ellos es como negocio redondo, pero en términos objetivos, establecer un aborto sin restricciones. ¿Por qué 12 semanas, 13 semanas? ¿Qué es 14 es el proyecto, entiendo. O sea, no hay ningún proyecto todavía. Blado dijo que lo iba a presentar todavía, pero que yo sepa todavía no se presentó formalmente. Que yo sepa no ha entrado todavía. Puedo estar equivocado, ¿no? Pero por 14, ¿qué es en la semana 13? ¿Es qué?
es una molécula, digamos, y a partir de la semana 15 en adelante es una persona humana. Entonces, ese tipo de cosas no se dicen. En el caso de las 3 causales era diferente, porque la causal 1, llamémosla así, que era de peligro de vida de la madre, eso no es un aborto. La causal 2, que era la de inviabilidad, hoy día existía también una práctica médica que era a partir de la semana 20, 22, ya se podía sacar a el niño que está en gestación. ¿Y la violación? El caso de violación no, eso era distinto. Entonces, en la causal 1 y 2 había una práctica médica diferente, en la causal 3 ya era distinto. Jaime Dolio, ¿cuánto pesan las convicciones religiosas o espirituales o trascendentes de cada diputado que está ahí? Lo pregunto porque cada uno tiene derecho a tenerla y nadie está libre de, entre comillas, contaminarse con su propia creencia, porque es muy difícil como alejarse de sus propias creencias, unos completos. ¿No? ¿Cuánto afecta? A ver, yo creo que tenéis razón. Uno no es que como que se saque su fe y la deje a un lado y entonces después se la vuelva a poner. Lo que yo sí trato de hacer de manera permanente, y fue parte de la recomendación que hicimos en materia de también eutanasia, es que ocupar argumentos de fe para el debate parlamentario no es una buena estrategia. Yo no estoy diciendo con eso que uno no pueda esgrimir argumentos de fe en público, pero en el debate público, en el debate parlamentario, arguir solamente en base a la fe, creo que es bien absurdo, porque basta que el otro te diga que yo no tengo tu fe. Por supuesto. Y entonces se cae el argumento. Por tanto, un poco lo que pasó con el famoso discurso de Valéry Giscard, el expresidente de Francia, cuando, siendo católico, él aprobó o permitió no vetó la ley. No vetó la ley de aborto. Justamente. ¿No? Diciendo, yo soy católico, pero el pueblo francés no lo es, y yo no puedo imponerle mi fe al pueblo francés. Por eso yo creo que uno tiene que argumentar desde la fe. Entonces, yo en eso me declaro mucho más kantiano, si quería. O sea, es puramente desde la razón pura y particularmente la dignidad humana. Entonces, en el caso del aborto, cuando hay un tercero, ¿tiene una dignidad, sí o no? ¿Y desde qué momento? Porque eso también está muy cercano a la fe de cada persona. Efectivamente, pero también hay cierta cuestión que es científica. Entonces, que hay un tercero, y ese tercero es dotado de dignidad por el hecho de ser humano. En mi opinión, la respuesta es sí. Como no tenemos esa misma certeza de en qué minuto es, bueno, entonces yo lo que me pongo del lado de que, bueno, protezcámoslo. Pero dejámoslo desde siempre. Desde su inicio, para que no haya margen de error. Por supuesto. Y en el caso del final de la vida también. Protezcámoslo de manera que no sea la alternativa, la más barata, la mejor, el terminar con esa vida, sino que justo lo contrario, es preservarla para que no sufra ni tenga ese dolor. Y ya que te lo planteaba como cuán difícil, ya que ya es un periodo largo en el Congreso y conoce a los votantes, a los que votan como ti y los que votan distinto, cuánto pueden separarse su propia biografía, su propia creencia, recordar que tu sector en algún momento pierde cierta credibilidad respecto del inicio de la vida o los métodos anticonceptivos o de aborto para algunos, cuando se discutió la píldora del día después, que hoy día se discute re poco, ya es un dato, como en el divorcio, donde parece que imperaban más bien las creencias religiosas en tu sector. ¿Cómo hacer la autocrítica desde el punto de vista del proceso legislativo? No, esto no es porque la religión hoy día no esté de moda, digamos, el que uno no pueda esgrimirla. Yo creo que está bien que algunos quieran hacerlo, porque también uno podría ver desde la otra perspectiva algunos otros que no son... que sean agnósticos tienen derecho a plantearlo desde allí. Exactamente, y además algunos de ellos tienen una fe ciega en sus propias ideologías, digamos. Entonces también es como un argumento cuasi religioso. Pero entonces al final tiene que ser en base a la evidencia, tiene que ser en base a argumentación sólida que te permita a veces refrendar tu propia convicción o contradecir también a la del otro. Ahora, yo creo que el nivel del debate se ha empobrecido mucho dentro del Congreso. Eso es algo bien lamentable. Y vale más el eslogan, el quién sale 3 segunditos en pantalla, el Twitter, el no sé cuánto. Entonces, este tipo de debates que debiesen, como el de la eutanasia, que debiesen darse en base a evidencia, en base a argumento, también tiene que ver con filosofía, por supuesto que sí. Tiene que ver con fe y moral, claro, también puede tenerla. Entonces, metamos todo eso dentro de la juguera. Yo a veces veo que hay poco interés por querer argumentar y más bien por querer descalificar. Entonces, ese es el problema, y la autocrítica hacia mi sector es que, claro, desde la fe tú te puedes proteger, entre comillas. Es decir, claro, todos los que creen como yo, entonces vengan porque creemos esto, sí, pero hay que tratar de cruzar esa línea. En tu sector recuerdo algunas personas que decían que estaban en contra, y de algunos, me parece que la presidenta de tu partido, que en ese momento, me corriges tú, si era alcaldesa en Concepción o intendenta, o ella... Alcaldesa, yo creo. Alcaldesa, que yo creo que prohibió la entrega de la píldora al día después, me puedo estar equivocando, pero o ella u otra que prohibieron la entrega de la píldora al día después en los consultorios, y porque decían que, bueno, no hay evidencia de que sea
abortiva la píldora, pero mientras no haya evidencia yo prefiero protegerme, que es un poco lo dijiste tú recién. Mira, claro, hay una diferencia. Hay que tú decir, pero pucha, es que por protegerse hay mujeres que, si no es abortiva, hay mujeres que quisieran tomarla porque es su vida. Hay cierta contradicción en eso, porque el aborto es la acción directa médica con tal de terminar con la vida del que está por nacer. Directa, la píldora sería indirecta. La píldora, claro, es indirecta y después la evidencia te ha demostrado que no era abortiva y que en caso de que la persona ya estuviera... en ese momento, si no me equivoco, la OMS también decía... Que podía ser, que no había suficiente evidencia. Que no había evidencia, claro. Es verdad. Hoy día la evidencia avanzó a que no es abortiva. En que no es. Eso me perdí. Exacto. O sea, hay una parte, en el fondo, que es que hasta antes que haya sido implantado el huevo fecundado, si existe la opción de que impida esa implantación, pero una vez implantado, lo que hace la píldora el día después, al revés, es protegerla. Entonces no sería abortiva en ese sentido. Más abortiva podría ser la T, digamos. Entonces, ahí hablamos de las formas también de anticonceptivos y otros. Y algunos, de verdad, en el argumento que uno ha visto sobre el aborto libre, te dicen que casi que el aborto es como un método anticonceptivo. Tú dices, ya, pero hablemos en serio, si no puede ser. Entonces, yo en eso soy cero cartucho. Y creo que mi sector pecó mucho como de cierta especie como de cartuchismo argumentativo también. De querer protegerse entre los propios en vez de tratar de romper y tratar de dejarse convencer y convencer. Exactamente, y eso es parte de la labor parlamentaria. Y lo último aquí que nos tenemos que ir, esto de que el presidente o que el ministro del Interior, Chadwick, dijera que un poco el presidente no lo va a permitir, esto a través de vetos o a través de... Sí, lo que establece la Constitución es que el presidente puede vetar una parte de la ley. Si se aprobara eventualmente, puede vetar una parte de la ley completa y el Parlamento puede insistir, pero tiene que insistir con 2/3 de la votación. Esto es en aborto, no es en eutanasia. Sí. Por supuesto, y esto está expresado así en muchas otras constituciones del mundo, digamos, es un mecanismo democrático. Jaime Belolio, muchísimas gracias por esta conversación muy ilustrativa de temas que van a venir y es mejor estar más preparado para entenderla porque son a veces muy complejas. Buenas noches y gracias por estar aquí en Vía Pública. ¿Crees que se requiere una reforma estructural al sistema de notarios? Es bien distinto al tema, pues mucho más de aquí de la tierra y es mucho más simple si se quiere. Pero es la pregunta que les hicimos al principio, la vamos a revisar a la vuelta de un corte. Sí, urgente, no es necesario. Hacemos una pausa y seguimos aquí en Vía Pública. Siempre nos han dicho que lo importante. Este miércoles 1 de agosto comienza el pago de los 7.000 pesos por la compensación de la colusión de las empresas de papel confort. Los depósitos se realizarán por orden alfabético de apellidos. Los primeros en recibir el dinero serán los clientes de Banco Estado que tengan cuenta RUT, cuenta corriente o chequera electrónica en esa entidad bancaria. El público en general que se inscribió en la plataforma micompensación.cl recibirá su dinero dependiendo del método que haya escogido, acudiendo a cualquier local de caja vecina o por transferencia a su cuenta personal, mientras que los beneficiarios del Instituto de Previsión Social, el IPS, recibirán de manera automática el pago en la liquidación de agosto. Desde el CERNAC reiteraron el llamado a inscribirse como, ojo con esto, último plazo, el 30 de septiembre, para recibir esos 7.000 pesos. Y esta noticia es portada en todo el mundo. Las empresas están sufriendo. Nuestra pantalla para ver cómo han respondido ustedes a la pregunta que les hicimos en materia de esta reforma al sistema de notarios en Chile. ¿Crees que se requiere una reforma estructural al sistema de notarios? Veamos el resultado. El 95% cree que sí, que es urgente. El 5% restante que no es necesario. Vamos a ver qué tiene nuestro portal de noticias. Como destacada, el ministro Varela reitera que no renunciará después de esta polémica frase sobre los bingos y sostiene que el presidente ha sido muy apoyador de su gestión. Más detalles en nuestro portal 24horas.cl, pero además hay muchas otras noticias, video, etc. ¿Cómo está la temperatura? Está bajita. Anoche estaba como en 3,7 a esta hora. 4,5, despejado Santiago en este momento. Mañana y pasado, 18 máxima, estará parcial. El jueves, 14 la máxima, también estará parcial. ¿Se acuerdan de esta canción? Mr. Jones con la banda Counting Crowns, liderada por Adam Duritz,
quien hoy está de cumpleaños, 57 años. Los californianos siguen activos y gozan de una popularidad que incluso los llevó a recibir una nominación al Oscar en 2004. También están celebrando 25 años de su disco debut, ese que los lanzó a la fama en los 90 con Mr. Jones. Entonces despedimos esta vía pública. Muy buenas noches y gracias por venir. Chao.